todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Docentes Gamificando. Hoy estamos aquí con Uriol Ripoll, que nos hablará un poco de su trayectoria y diferentes maneras que tiene para hacer el análisis de juego, que es un poco en lo que nos centraremos hoy. Juegos como juegos de mesa o otro tipo de juegos con los que se podría trabajar el aprendizaje basado en juegos, el ABJ, o Game Based Learning en inglés. Pues nada, para hacer una introducción rápida, Uriol, tú mismo puedes presentarte. Pues mira, yo para hacerlo fácil, yo siempre, desde hace muchos años me defino como especialista en juegos. Es decir, maestro durante muchos años y a un momento que decidí dejar la educación en primera línea, pasarme a segunda línea y diseñar experiencias de aprendizaje siempre utilizando el juego como herramienta, ¿no? Esto desde hace más de 20 años y desde entonces he diseñado un montón de juegos y un montón de experiencias desde muchos puntos de vista diferentes. En estos momentos, entre otras cosas, tengo la suerte, ¿no?, de estar en la codirección de un máster en juego, gamificación y tecnología aplicados a la educación, donde los cuatro conceptos son importantes, ¿no? Juego aplicado, gamificación aplicada, tecnología aplicada y educación, ¿no? Y lo que hoy vamos a hablar va a ser un poco la fotografía, ¿no?, de muchas reflexiones alrededor de la BJ, que es un concepto que utilizamos, se utiliza habitualmente en el mundo educativo y a veces falta un poco de tirar hacia atrás, hacer una fotografía amplia de dónde estamos, qué podemos hacer y qué sirve y qué no sirve. Porque creo que, bueno, yo creo que estamos en un momento donde están pasando muchas cosas y empezar a separar una cosa de la otra, ¿no? ¿Qué criterios nos pueden servir para hacer realmente sacar el máximo provecho de esto que es el juego? Perfecto. Pues cuando iniciamos esta conversación, que de hecho la iniciamos en las redes sociales, tú mostrabas un recurso con el que llevabas a la práctica eso, ¿no? Y que supongo que también lo lleváis a la práctica con vuestros estudiantes dentro del máster. Y un poco de lo que hablábamos era de que es importante tener herramientas para poder hacer esos análisis, ¿no? Porque al final, si no sabemos bien cómo hacerlo, podemos entrar en pequeños fallos. Y también el hecho de tener algo estándar nos permite generar una base de datos, generar una compartición de información, que es algo que trabajamos mucho siempre desde Docentes Gamificando, el poder compartir información y ayudarnos entre todos y todas. Entonces, si te parece, vayamos a la compartición Sí, de este documento y... pues, Venga, perfecto, adelante. pues venga, vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje hasta el final, vamos a llegar a este concepto que son los potenciales de aprendizaje. Pero creo que es interesante que antes de llegar a qué son estos de los potenciales de aprendizaje, cómo podemos analizarlo en diferentes tipos de juegos, pues vamos a hacer un poco de cuál es el camino que nos lleva hasta aquí. De hecho, esto forma parte de un trabajo que estuve haciendo durante más de 2 años, leyendo mucho sobre aprendizaje basado en juegos, buscando todo lo que se estaba haciendo en investigación. Sobre todo lo que estuve encontrando o que estuve trabajando mucho es bibliografía en inglés, porque la investigación que se está haciendo sobre todo está hecha en inglés, ¿no? Tantas cosas son los casos prácticos. Y a partir de aquí intenté buscar de qué manera nos pudimos encontrar con una herramienta que nos hiciera una fotografía, ¿no? Realmente de cómo podemos hacer aprendizaje basado en juegos que nos puedan servir para lo que queremos y qué características tienen que tener estos juegos. Analicé más de 200 juegos diferentes, más de 150 experiencias de aprendizaje basado en juegos, de manera que acabamos haciendo una fotografía, ¿no?, como muy amplia pues de la realidad que nos encontramos y de qué características deberían tener los juegos. Y todo Perfecto. esto acaba siendo como una herramienta que es la fotografía esta de los potenciales de aprendizaje. Pero vamos a ello, vamos poco a poco. La primera cosa, ¿cuál es el punto de partida? Y esta presentación os la voy a pasar luego para que también la podáis consultar. Veréis que abajo hay la referencia donde sale, que me parece interesante, ¿no? Ver de cada una de las cosas que digamos, no nos las sacamos del bolsillo, sino que tienen como detrás un grupo de gente que están pensando, que están trabajando y que llevan muchos años investigando, ¿no? Perfecto. También, Todas las referencias siempre quedarán debajo en la descripción para que a través de un exacto. enlace puedan acceder sin ningún problema. Perfecto. Mira, pues me parece interesante esta definición sobre aprendizaje basado en juegos, ¿no? Que nos dice una cosa que dice que es rediseñar tareas de aprendizaje de manera que tengan unas características, ¿no? Que sean más interesantes, significativas y más eficaces que cuando no estamos usando el juego. Es decir, que si yo hago una experiencia y después de utilizarla con juegos no es ni más interesante, ni más significativa, ni más eficaz, bueno, pues quizá estoy diciendo una cosa que está muy bien, pero que está perdiendo una oportunidad, ¿no? Porque el juego nos debería permitir hacer cosas tan interesantes como esta. Y además, también parece interesante esta mirada, ¿no? Los alumnos se involucran más
mientras están jugando, ¿no? Es decir, vemos que están mucho más partícipes de lo que están haciendo que de cualquier otro tipo de propuesta que podamos hacer. Así que tenemos esta fotografía de que vamos a mirarnos las maneras de cómo estamos trabajando el aprendizaje y cómo vamos a aproximarnos a este aprendizaje utilizando el juego para que nos sirva para repensar, ¿no? Y de hecho creo que es un gran momento en la historia de la educación en este sentido. A pesar de que en la historia de la educación, el juego, ya nos podemos ir hasta los antiguos griegos que vemos Siempre ha que ya estado. se hablaba de cómo utilizarlo, ¿no? Pero sí que estamos en un momento donde podemos utilizar el juego y podemos utilizarlo para repensar las cosas, para ver de qué manera no solo enseñamos, sino de qué manera aprenden nuestro alumnado. Hay tres consecuencias de este punto de partida. Se parte de la tarea de aprendizaje. Muchas veces, una de las cosas que me doy cuenta, y yo he pasado en esto mismo, ¿no? Que he partido del juego, ¿no? Este juego, ¿para qué me puede servir? Que eso está muy bien para empezar a tener una biblioteca. Lo que pasa es que cuando voy a rediseñar una experiencia de aprendizaje, tengo que partir de qué quiero que aprendan, ¿no? Cómo quiero que aprendan, ¿no? La segunda, que queremos que el aprendizaje sea mejor, sea más significativo, tenga mucho más sentido. Con lo cual necesitaremos de alguna manera como un marco conceptual, un propósito claro de qué tipo de aprendizaje estamos hablando. Y la tercera, y esto, fijaros que para mí creo que es una clave que nos hace una fotografía muy clara de muchas experiencias. La tarea resultante no se podría hacer sin juego. Muchas veces ves experiencias que dices, muy bien, pero si en lugar de poner el juego pones una lectura, pasaría lo mismo. Con lo cual, estamos perdiendo la oportunidad de que nos brinda el juego. Estaríamos todos de acuerdo, seguro, que si hablamos de juego, pues estamos hablando de esta implicación, de poner en primera persona, de tomar decisiones, de activar las herramientas que tenemos, de la manera de pensar que tenemos. Pues todo esto que es tan potente, cuando estamos jugando, lo estamos llevando a cabo para resolver una tarea de aprendizaje. Si al final puedo sacar el juego y poner cualquier otra cosa, quiere decir que estamos perdiendo este potencial, ¿no? Estas capacidades que nos da el juego. Y no habría que olvidar que también todo esto es un gasto de trabajo, ¿no? Al final es un consumo de tiempo el fabricar todo esto, que si no vas a tener ese potencial ganado, pues igual te vale más la pena en ese momento hacerlo de otra manera, ¿no? Si al final, a veces cuando algo está muy de moda, intentamos hacerlo todo de esta manera o todo digital, pero hay veces que algo analógico también es útil y algo de la otra manera también. Exacto, fíjate, imagínate, tiro un poco hacia atrás para no desvelar a nuestro amigo Teo. Imagínate que yo llevo a clase un juego y me paso 45 minutos jugando, entre aprenden a jugar, juegan, no sé cuántos, y al final la única cosa que me llevo de este juego es, ahora vamos a coger los personajes del juego y para la semana que viene vamos a analizar quiénes son. No estoy aprovechando, el juego es solo chapa y pintura. No estoy aprovechando realmente el potencial que me da el juego para poder hacer alguna cosa. Y eso quiere decir que el juego puede ser muy interesante como juego, pero quizás no es muy interesante como juego para el aprendizaje. Y esta dualidad es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de escoger los juegos, ¿no? Es decir, podemos tener juegos que nos encantan, pero te los miras y dices, este juego no me sirve. Te voy a poner un ejemplo. Theo Ventren. No entraremos en la calidad literaria de Theo Ventren, ni si es útil, no es útil, pero ¿te imaginas que este libro lo podríamos llevar a un grupo, a un grupo de gente que estuviera estudiando un tema de ingeniería sobre trenes? Seguramente no estaría aportando nada, ¿no? Creo que cuando nosotros estamos hablando de juegos, tenemos que ver que realmente lo que nos aporte el juego esté totalmente alineado con aquello que las cosas que nosotros queremos que aprendan. Entonces, muchas veces pasa esto, y si os fijáis, pasa repositorios de experiencias de aprendizaje basado en juegos, y veis grandes experiencias que dices, vale, pero aquí realmente el juego has invertido 45 minutos, una hora y media, con algo que leyendo un párrafo lo hubiera sacado. Entonces, no me está aportando absolutamente nada, porque no estoy sacando nada de la experiencia que me tiene que aportar el juego. Cuando yo tengo que buscar un juego que me sirva, tengo que tener muy claro para qué me va a servir y por qué es importante y por qué va a ser diferente de cualquier otra cosa. De hecho, es algo que si en lugar de juego lo sustituiremos, por ejemplo, por una lectura o lo sustituiremos, por ejemplo, por un vídeo, que es algo que también son grandes herramientas para el aprendizaje, veríamos que hay lecturas que me sirven y lecturas que no me sirven. Puedo hacer una lectura buenísima, muy interesante, un texto muy literario, pero en clase no me aporta absolutamente nada. O puedo tener un vídeo que puede ser una película que puede ser fantástico, un vídeo, un documental fantástico, pero al final dices, ya, pero no está para nada alineado con mis herramientas, con mis objetivos de aprendizaje, no con aquellas cosas que yo quiero que pasen en el aula. Pues con el juego debemos hacer exactamente lo mismo. Así que
sabemos que los juegos nos aportan estos contextos ricos de aprendizaje e interacciones relevantes. Fíjate que eso va a ser interesante, ¿no? Es decir, el contexto de aprendizaje quiere decir que hay un aprendizaje que emerge de la manera como estamos jugando, emerge un aprendizaje y de las interacciones entre los jugadores emergen situaciones interesantes. Todas estas cosas son elementos, ingredientes que vamos a tener en cuenta en el momento de escoger el juego y en el momento de diseñar esta experiencia alrededor del juego. Y luego también me parece muy interesante, ¿no? Es decir, es importante que las herramientas que utilicemos, según esta investigación de Turca y otros, dice, oye, que es importante que las herramientas que utilicemos, en nuestro caso los juegos, estén alineadas con nuestras perspectivas teóricas. Fíjate, si resulta, no voy a dar títulos, para no herir susceptibilidades, pero imagínate que cogemos un juego que es totalmente memorístico y mis perspectivas teóricas es que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje relevante a partir de la discusión, a partir de quizá el aprendizaje en el juego memorístico puede ser muy interesante, pero no coincide con mi realidad. Con lo cual, esta disonancia entre la manera de aprender y lo que me aporta el juego me puede dar alguna cosa que dices, bueno, no estoy realmente sacando todo el partido porque no da respuesta a lo que yo quiero. Y al revés también podría ser. Imagínate en una escuela que fuera totalmente memorística. Una escuela totalmente memorística, un juego abierto donde hay que tomar decisiones, donde se ven las consecuencias de decisiones y no se está trabajando la memoria, no sería adecuado. Pues esto que a priori es tan claro, a veces cuando cogemos los juegos perdemos, ¿no? Perdemos un poco la visión porque el juego tiene una imagen, una experiencia, una manera de hacer que nos hace decir, este juego seguro que es útil y no lo analizamos con objetividad, ¿no? Es un poco sin apego, desenamorándonos del juego, que es algo que deberíamos poder hacer. Que a veces también es complicado, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese vínculo y sobre todo gente que juega un montón tiene todas esas sensaciones que tú has absorbido a medida que has ido jugando, que luego pues a veces son o no son las mejores en el caso de llevarlo a la práctica. Claro, y que quizás son buenas, pero no son buenas para tu contexto, Exacto. ¿no? O sea, yo puedo tener un juego que me encanta, pero cuando lo llevo en el aula me doy cuenta de que no pasa lo que yo quiero que pase. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que aprendí hace muchísimo tiempo es que los juegos, y esto pasa mucho con juegos comerciales, los juegos son juegos, pero quien lleva el timón soy yo. Con lo cual, yo normalmente cuando llevo un juego en cualquier experiencia de aprendizaje, sea la que sea, y hago mucha formación, no solo a profesorado, sino hago formación, por ejemplo, el otro día que estaba haciendo con un grupo de adolescentes que estaban haciendo un tema de orientación laboral. Pues con todos los juegos diseñados para trabajar la orientación laboral, yo debe tener muy claro que el juego comercial que me inspira está muy bien, pero hay que tocarlo, transformarlo para que pase exactamente lo que yo quiero que pase. Y esto a veces llevamos juegos, abrimos la caja y lo que pasa en el juego no es exactamente lo que nosotros necesitamos que pase. Fíjate, aquí también otra cosa que me parece muy interesante es lo que dice Shai Foster, ¿no? Que necesitamos como unos marcos conceptuales que nos permitan comprender las experiencias de aprendizaje. Y esto es un poco lo que voy a intentar trabajar ahora, explicaros ahora, ¿no? Y estos marcos se definen de dos maneras. Una es qué competencias vamos a trabajar y qué puedo hacer mientras se está jugando. Todo esto, recordate, hay una pregunta final que son los potenciales de aprendizaje, que vamos a llegar. Venga, ¿qué competencias? Aquí podríamos trabajar desde muchos tipos de competencias diferentes. Seguro que hacíamos una encuesta a toda la gente que nos estamos viendo en estos momentos y encontraríamos pues centenares de propuestas diferentes. Yo cuando hice ese trabajo lo que hice fue buscar algún marco que me fuera útil porque fuera un marco conceptual interesante. Así que me fui a buscar las dimensiones del aprendizaje más profundo, que es un modelo determinado, que lo que hace es define a 6 competencias diferentes y estas 6 competencias están alineadas con las competencias para el siglo XXI, con las habilidades para el siglo XXI. La primera sería este dominio del contenido académico. Quiere decir que cuando yo, ya lo pongo al mirar del juego, cuando yo llevo un juego para el aprendizaje, el juego me debe pedir que yo tenga un dominio del contenido o me debe permitir que yo aprenda contenido concreto. Entonces, seguramente yo tendré que mirar y tendré que preguntarme, ¿y esto qué necesito para jugar y qué aprendizaje va a emerger de aquí dentro? Evidentemente va a haber un pensamiento crítico y una resolución de problemas, ¿no? Es decir, el juego por sí solo ya es un problema, pero de qué manera yo voy a afrontar la resolución de este problema va a ser algo muy claro. Todos esos juegos de misterio, por ejemplo, donde se plantea una situación y entre todos vamos a resolver alguna cosa,
es un tipo de pensamiento muy cercano a esta resolución de problemas y a este pensamiento crítico, donde tenemos que analizar la información que se nos da, cuál es correcta, cuál no es correcta. El trabajo colaborativo, evidentemente en el siglo XXI, el aprendizaje social. Y este trabajo colaborativo tiene un papel muy importante, sobre todo en qué tipo de juegos, en los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos, yo siempre distingo entre juego cooperativo y juego de objetivo común, ¿no? Muchas veces nos encontramos juegos que tienen un objetivo común, pero no hablamos. El juego cooperativo es aquel juego donde tenemos que hablar entre nosotros, de tomar decisiones, de buscar decisiones por consenso para dar respuesta y para qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Esta comunicación clara y efectiva, donde vamos a tener que leer información, transmitir información, tomar decisiones conjuntamente, ver cómo se llevan a cabo, etcétera, etcétera. Aprender de forma independiente, porque evidentemente cada una de las personas que llegan al juego pueden tener informaciones diferentes, maneras de jugar diferentes. Y esto va a ser muy importante. Fíjate que este aprender de forma independiente también nos va a ayudar, ¿no? Porque aquí, tal como lo tendríamos, en muchos casos quedarían fuera los videojuegos. Y el videojuego nos puede permitir, por ejemplo, tener grandes experiencias individuales de aprendizaje, pero luego grandes momentos de compartir lo que hemos aprendido. Aquí va a ser muy interesante cómo yo en mi casa hago un trabajo, pero luego cuando lo llevo al aula, lo que hacemos es ponemos en común todas las cosas que hemos aprendido. Y a partir de aquí generamos experiencias interesantes. Y luego, por último, el desarrollo de la mentalidad académica. Es decir, yo no soy una persona que aprendo yo solo, sino aprendemos toda la comunidad y por lo tanto el resto de compañeros y compañeras de mi clase, las personas que han pasado antes por el aula, el entorno académico forma parte de mi manera como yo voy aprendiendo. Pues esta fotografía tiene que ser algo, para mí, tiene que ser algo que nos puede orientar, que nos pueda marcar hacia dónde queremos ir cuando estamos trabajando esto del aprendizaje basado en juegos, ¿no? Es un marco conceptual que nos puede servir para hacer un poco la prueba de algodón, ¿no? Pasar el algodón a ver si realmente estamos consiguiendo este dominio académico, hay un trabajo colaborativo de verdad o es un trabajo individual, donde realmente hay una comunicación entre el alumnado, está hablando, está tomando decisiones, utiliza el pensamiento crítico o simplemente está aplicando un aprendizaje o simplemente está utilizando la memoria, ¿no? Y aquí me parece muy Para importante. dejarlo claro para las personas que nos están viendo, eh, ¿consideras que siempre se darán de todas? Que a No, veces nos centraremos en unas, o probablemente no. siempre hay algunas que se destaquen mucho más. Así, Claro, mira, nosotros lo que hice fue, la primera cosa que hice fue diseñar cada una de estas 6 dimensiones, ver acciones concretas y consensuarlo con más de 30 profesores diferentes de niveles diferentes que están trabajando realmente para conseguir este aprendizaje más profundo. Y entonces desarrollamos un catálogo de acciones que son útiles, que son deseables para que se lleve a cabo. Y este catálogo de acciones aún estamos iterando en ella, ¿eh? Es decir, no es alguna cosa que está totalmente cerrada, sino que realmente vemos de qué manera se pueden conseguir. Y luego a partir de aquí, en un modelo de trabajo, de este trabajo de los potenciales de aprendizaje mucho más profundo que el que trabajaremos ahora, acabamos elaborando una puntuación y vemos que lo importante no es que lo trabajes todo, lo importante es que trabajes varias de estas cosas. Puede ser claramente que a lo mejor por lo que sea, el juego por sí solo no haga un trabajo colaborativo. Pero tú, cuando creas la experiencia de aprendizaje, puedes poner una capa por encima, como si fuera una lasaña, ¿no? El conocimiento de lasaña es aquel que, ¡pam!, pone capas encima de los conocimientos que ya tienes. Pues creas una capa por encima de lo que pasa en el juego y de manera que tú haces una experiencia de aprendizaje donde sí que añades ese trabajo colaborativo. Entonces, el juego es el juego, la experiencia de aprendizaje expande la experiencia del juego. perfecto. Y luego, pues hay cosas que se pueden hacer mientras se juega, ¿no? Y creo que es algo interesante que tengamos en cuenta. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta son qué habilidades cognitivas están pasando. Sabemos que hay las de orden inferior, las de orden superior, y realmente en una mirada para el siglo XXI, la creación, la evaluación y el análisis tendrían que ser cosas que estuvieran en el corazón de lo que estamos haciendo. Evidentemente, yo tengo que entender, evidentemente tengo que recordar, evidentemente tengo que aplicar. Aquí el problema es un problema de menú equilibrado. Si yo hago 10 experiencias de aprendizaje y solo en una tengo que evaluar o analizar, el menú no está muy equilibrado. Tenemos que cargar mucho más hacia las experiencias de orden superior, donde esta creación y realmente
también cuando hablamos de creación intento ser muy purista en esto, ¿no? Es decir, yo ahora me voy a centrar en un juego, puede ser el único juego que voy a citar, porque pasa muchas veces, ¿no? Ves, dices, jugamos Story Cubes, ¿no? Tiro los dados y estamos creando porque estamos haciendo una historia. No, la creación no es esto, ¿no? La creación, tal como se entiende, es un proceso que es mucho más amplio, donde tú te formulas una pregunta, esta pregunta ves hipótesis sobre cómo puede ser contestada, iteras muchas veces, analizas los resultados obtenidos hasta que te quedas con una respuesta. Todo esto que es un proceso muy largo, por ejemplo, me parece una experiencia muy interesante, ¿no? El Instituto de las Viñas hacer un proyecto de crear una catapulta, ¿no? Y esta catapulta tiene que dar respuesta a una necesidad concreta. Esta mirada lúdica no es un juego, pero tiene una mirada lúdica espectacular. Esto es un gran proceso de creación, ¿no? Tienes una pregunta que es ¿cómo puedo crear una catapulta para que dé respuesta, envíe un papel a 15 metros de distancia? Esta es la pregunta y todo el proceso que se lleva a cabo para construir la catapulta es la creación. Entonces, es algo que me pareció muy interesante, ¿no? Cuando en el momento que vamos a trabajar las habilidades cognitivas, ver qué habilidades cognitivas está llevando a cabo nuestro juego, nos va realmente a hacer una fotografía de qué es lo que está pasando. Y quizá no nos damos cuenta de que, mira, por ejemplo, un juego como Magic Maze, que luego vamos a hablar, ¿no? Cogemos Magic Maze y en Magic Maze, quizá mientras jugamos, no están pasando ni la creación, ni la elaboración, ni el análisis. Pero hay un momento donde el juego se para y empezamos a hablar sobre qué estrategias nos funcionan y qué no. O después de una partida, paramos el juego y decir qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo podemos mejorar, cómo podemos transferir esto en cualquier otro sitio. Fíjate que el juego nos ha permitido tener una experiencia y las habilidades cognitivas de orden superior, este análisis, esta evaluación y esta aplicación luego de lo que hemos sacado para dar respuesta a una pregunta, sería realmente las capas que vamos a poner encima del juego para llegar a conseguir lo que nosotros queremos. Y que de hecho nos permiten tener ciertas experiencias a las que luego podemos recurrir para la memoria del estudiante y decirle, porque os acordáis, como en esa situación concreta, capaz de otra manera no se hubiese dado o no lo hubiésemos tenido tan controlada, ¿no? ¿Os acordáis cómo Totalmente. ocurría eso? Pues eso mismo se puede aplicar aquí, que es un contexto diferente, pero donde vais a utilizar las mismas herramientas, las mismas capacidades. Y luego es muy emocional, ¿no? El juego lleva estas cosas tan emocionales que todo lo hemos vivido de alguna manera. Y la gran virtud que tiene el juego es que el éxito y el fracaso nos interpela directamente y creo que vale muchísimo la pena tenerlo en cuenta. Por eso es importante, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que me encontré analizando experiencias es que había muchas experiencias donde no se jugaba. Coges simplemente el tablero de juego y es como un marco a partir del cual haces algo. Vale, está bien, no diremos que está mal, está bien, pero no es aprendizaje basado en juegos. Sobre todo, ¿por qué? Porque pierdes esta experiencia lúdica, ¿no? Esta emoción que tú decías muy bien, ¿no? Como esta emoción de lo que estamos viviendo es algo que luego podemos recorrer fácilmente porque es algo que forma parte del lenguaje común. Venga, avanzamos. Y luego hay otra cosa que me pareció, cuando lo vi, me pareció realmente muy interesante. Claro, una de las cosas que nos pasa muchas veces es que podemos llevar un juego en el aula y dices, vale, estamos trabajando tal cosa. Pero realmente, ¿qué nos dice la investigación sobre lo que está pasando y sobre qué es la transferencia del aprendizaje? Y dice, cuidado, cuidado. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que para conseguir, para lo que queremos conseguir es que hay una conexión entre lo que hemos hecho jugando con los aprendizajes que queremos que pasen en el centro educativo, escuela, tiempo libre, el que sea, ¿no? Es decir, este paso de un sitio a otro tiene que ser como muy evidente. Y lo importante es que tenemos conocimientos de habilidades previos, una fuente de transferencia, que los aprendemos en un contexto y luego lo aplicamos en un otro contexto diferente. Y esto puede pasar que algo que he aprendido de forma teórica lo aplico en el juego, algo que he aprendido en el juego lo aplico posteriormente de forma teórica o en otra situación o al revés. Tengo una teoría, la veo en un juego y la afianzo para luego poderla aplicar en otros momentos. Pues esto que me parece tan interesante, una fotografía que dices, ah, vale, eso es evidente en el juego, la investigación nos dice que en la mayoría de casos no pasa. Cuando llevamos el juego en el aula, si no tenemos en cuenta toda una serie de elementos que nos van a ayudar a que se produzca esa transferencia, nos habremos pasado un gran rato, pero quizá no ha pasado nada más. ¿Y qué es lo que nos va a servir para conseguir esa transferencia? Este elemento de aquí no te pongo ninguna referencia porque es el resumen de pues, muchísimos artículos, papers, capítulos de libros donde hablan de transferencia y voy recopilando como diferentes cosas, ¿no? La primera cosa es tener claro qué es la transferencia. Es decir, que lo que vamos a jugar aquí ahora, lo que tú decías muy bien antes, lo vamos a aplicar luego.
Lo que hemos aprendido aquí en el Magic Maze sobre cómo nos comunicamos en momentos donde no podemos comunicarnos bien, lo hemos de poder aplicar en otro momento. Entonces, la sensación esta de que yo estoy haciendo alguna cosa y lo que estoy haciendo es útil porque estoy aprendiendo alguna cosa que voy a aplicar posteriormente, esto es algo que nos va a afianzar muchísimo los aprendizajes. La segunda es que el tipo de prácticas que podemos llevar a cabo tienen que ser diversas. Para trabajar una cosa determinada, el juego no es la única manera donde voy a hacerlo, ¿no? Tiene que ser complementado con otro tipo de prácticas que nos vaya complementando todo este tipo de aprendizajes que vamos a hacer. La tercera es crear las condiciones para la transferencia. Tener muy claros qué conocimientos previos tenemos sobre el tema, tener muy claros qué conocimientos vamos a necesitar para entender el tema. Por ejemplo, en un juego que tiene una curva de aprendizaje donde tú vas a pasar un rato hasta que no lo entiendas, quizá va a ser necesario muy bien preparar el juego o hacer juegos preparatorios para llegar hasta aquí. Mira, por ejemplo, yo hace muchos años hacía de profesor de música, he hecho profesor de muchísimas cosas diferentes, una era de música, y me acuerdo que una de mis obsesiones era trabajar las progresiones con mis alumnos. Hacíamos muchos juegos musicales, muchos juegos rítmicos, y me daba cuenta que si yo entraba con el juego rítmico directamente, muchos se perdían porque no tenían afianzadas las bases para llegar hasta aquí. Pues crear las condiciones para que las cosas que ellos aprenden fuera del juego, luego lo apliquen en el juego, y lo que aprenden en el juego sea posterior, es necesario hacer toda una preparación para poder llegar hasta aquí. Y eso me parece muy interesante. Luego, trabajar las abstracciones, es decir, lo que yo he aprendido posteriormente en un juego, ver un juego, cómo lo resumo en una frase, lo resumo en una propuesta, lo resumo en para qué me puede servir. Es decir, al final muchas veces después de jugar podemos llegar a crear, entre comillas, un producto, ¿no? Un decálogo de experiencias que hemos tenido, un decálogo de ideas que han salido del juego, cosas que nos van a hacer una fotografía, nos van a retirar, nos hacen una fotografía para luego volver a llegar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses estuvimos desarrollando una aplicación para móviles sobre el genoma humano. Era una aplicación de ciencia ciudadana donde 400.000 personas que jugaron en todo el mundo acabaron mapeando en 3D el genoma de del cáncer de mama, ¿no? De un tipo de cáncer de mama. Y esto era a través de un juego, un Candy Crush. ¿Sí? Y evidentemente una de las cosas que hicimos era un kit de herramientas para el aprendizaje para utilizar en el aula. Fíjate cómo será necesario que el alumnado, antes de llegar al juego, tenga claro de dónde viene, cuando está jugando vea dónde va, pero luego que haya maneras de entender, de abstraer lo que he hecho en el juego para conectarlo con la ciencia. Porque si no, habremos pasado un gran momento de juego, pero no hemos hecho un aprendizaje científico. Y para hacer esto teníamos una buena pregunta de aprendizaje al principio, donde íbamos dándole vueltas desde muchos puntos de vista, pero el juego era siempre importante, porque el juego era la manera como ver cómo podíamos responder. Y aquí además se podían entrar desde muchos puntos de vista diferentes. Esta necesidad de abstraer, esta necesidad de formular preguntas, me parece que es muy clave para favorecer esta transferencia. Va a hacer actividades que ya tengan estos potenciales para la transferencia, que ya apunten, ¿no? Es decir, hago una actividad que ya me estoy diciendo, esto lo puedes aplicar para otra cosa. Luego, pues, el desarrollo de la mentalidad académica, ¿no? Esta idea de decir, oye, lo que estamos haciendo no estoy haciéndolo solo, sino haciendo con muchas otras personas y ver cómo esas otras personas están aplicando lo que yo estoy aprendiendo en el juego. Y por último, que haya una presencia de personas con éxito con este aprendizaje. Y te voy a explicar un ejemplo que para mí es muy interesante, ¿no? Hace unos años me encontré que mis alumnos del grado de videojuegos, yo hago una asignatura de creación de juegos, del grado de videojuegos hicieron un trabajo final de curso que acabó siendo publicado, un juego publicado, un juego de mesa publicado. Alumnos de videojuegos que hacen juegos de mesa para aprender cómo se crea un juego, ¿no? El año siguiente lo que hice fue invitar a los creadores de este juego. Y los invité para que explicaran a mi alumnado cuáles eran las cosas que no les funcionaron y cómo aprendieron a hacer que funcionaran, ¿no? Gente que ha tenido éxito con este aprendizaje habla en lenguaje de lo que van a vivir los otros, de cuáles son sus experiencias de éxito y cuáles son sus experiencias de transferencia. Y a partir de ese momento mi clase siempre está abierta. Los alumnos de segundo, de tercero, de cuarto saben que en cualquier momento pueden entrar, pueden sentarse con los grupos de trabajo y pueden ayudarles a hacer mejores juegos, ¿no? Dándoles consejos, haciéndoles preguntas, explicándoles cosas que les puedan servir para mejorar. Una cosa tan simple como esta es algo lo que ellos ven luego, cómo pueden transferir los aprendizajes que han hecho jugando o han hecho creando, en mi caso, a la realidad que ellos tienen.
con esto llegamos al final de la primera parte. Estad atentos y atentas porque en las próximas semanas publicaremos la segunda. ¡Nos vemos!